a esperar un ratito porque está lento de internet, me parece. No, el práctico va a ser como reproducción, va a ser virtual y cuando autoricen la presencialidad, o sea, vamos a dar toda la parte teórica del práctico en forma virtual y cuando permitan hacer la presencialidad vamos a hacer el práctico presencial. Los chicos del año pasado, los que cursaron el año pasado, están haciendo ahora los prácticos presenciales. Por Karen me estaba preguntando, y José Luis también. Sí, que ahora le vamos a subir dentro de un ratito la guía con las especificaciones La para guía, el martes. sí. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, Fer. Bueno, vamos a alargar entonces. Como dice el título, hoy vamos a hablar de parto distóxico. No le hagan mucho caso a la gráfica que hay, porque esto es a veces lo que se hace establecimiento, pero no es la forma correcta de sacar un ternero cuando tenemos un parto distóxico. Esto es anecdótico nada más. Es una caricatura. Lo que sí, el parto, como ustedes saben, es un episodio que pone fin a este proceso gestacional que, de acuerdo a las diferentes especies, tiene diferentes duraciones y que determina la salida, ¿no es cierto?, del feto al mundo exterior, donde ese feto ya, de acuerdo a su grado de madurez, tiene la capacidad para sobrevivir. Saben, ya lo vimos cuando vimos parto, que desencadenó por mecanismos endocrinos, neurológicos, mecánicos, donde existe una interacción muy compleja, muy difícil entre el feto y la madre, por lo cual él o los fetos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la especie y la placenta, son expulsados del útero en un momento adecuado y en un momento adecuado, para que ese recién nacido pueda llevar a cabo, ¿no es cierto?, una vida, le puse ahí semi-independiente, porque todavía va a depender de la madre, porque tiene que mamar el calostro y tener un periodo de lactancia. Por supuesto que el parto distóxico se da, o mejor dicho, el parto, no vamos a hablar todavía de parto distóxico, el parto, lo tenemos que realizar y controlar, independientemente de la especie. Por supuesto que en los bovinos, en los ovinos, en los caprinos, donde son explotaciones extensivas y donde no se puede controlar diariamente el parto,
es más difícil, pero en aquella especie donde nosotros podemos tener una bioseguridad, una higiene de lavado, una higiene y desinfección de toda la región perineal de la hembra que va a parir, donde en aquellas hembras que paren en box son box bien construidos, con buenas instalaciones, en las cerdas que tienen que paren, ¿no es cierto?, en jaula o que paren en parideras, tienen que estar muy bien diseñadas, tienen que tener muy buena cama, donde no hay humedad, donde hay una temperatura adecuada, y donde esas hembras, ¿no es cierto?, previamente al parto, que ustedes vieron, ¿no es cierto?, que previamente al parto hay una fase prodrómica o de preparación, entonces nosotros tenemos que adecuar esas hembras, ¿no es cierto?, al lugar donde van a parir. Como les digo, en los rodeos generalmente hay un recorredor que, de acuerdo a la extensión del potrero donde van a parir, la observan o una vez al día o una vez cada semana, cada 2 o 3 días, todo depende de dónde esté ubicado y la extensión del potrero, como les dije anteriormente. Por supuesto que esa hembra también, para no sufrir un parto distóxico, tiene que llegar con una buena alimentación, para que pueda tener las fuerzas necesarias para que ese feto, ¿no es cierto?, pueda parir sin problema y que no tengamos después, como vieron con la profe, un puerperio normal y pueda empezar a ciclar lo más rápido posible. Quiero hacer hincapié en que es muy importante la higiene. A veces uno trata un parto y no tiene la higiene suficiente, no se lava las manos, no lava los guantes, y toca una cosa, toca otra, tiene las manos sucias o los guantes sucios, entonces uno que está provocando, ¿no es cierto?, una infección, y esa infección me puede llevar, ¿no es cierto?, a una inflamación uterina, lo cual, o una inflamación vaginal, lo cual me va a provocar, ¿no es cierto?, un parto distóxico. No solamente eso, sino que también podemos llegar a, si no tenemos una higiene adecuada y correcta, podemos llegar a provocar, ¿no es cierto?, algunos trastornos posteriores en el feto. Por ejemplo, se me ocurre en estos momentos una onfaloflebitis, ¿sí? Que lo podemos provocar nosotros porque no hemos hecho una adecuada desinfección del ombligo, o porque esa hembra ha parido en un lugar que no corresponde, por ejemplo, en un corral donde hay mucha bosta o hay barro, entonces se ensucian los pezones y el ternero mama ese calostro, ¿no es cierto?, con heces, y puede provocar, ¿no es cierto?, algún síndrome diarreico neonatal, provocada por alguna bacteria, por ejemplo, la salmonela o una Escherichia coli. Cuando se prolonga acentuadamente la fase pasiva, o la primera etapa, acuérdense que la etapa de dilatación tenía dos fases, una fase pasiva y una fase activa, o sea que cuando se prolonga acentuadamente la fase pasiva, vamos a hablar directamente del periodo, de la fase, ¿no es cierto?, de dilatación, y especialmente el periodo de expulsión, esto puede resultar que el feto o los fetos, ¿no es cierto?, queden en el canal del parto y no puedan nacer por sus propios medios, sino que lo tenemos que hacer de una forma artificial. Para esto tenemos que tener en cuenta que para poder reducir todas las pérdidas durante el parto, para no provocar un parto distóxico, tenemos que tener muy en claro, y fundamental, muy en claro cuáles son las etapas, cuánto duran las etapas, ¿no es cierto?, de
No, chicos, se desconectó el profe, ahora le consulto. Fer, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, ahora sí, recién es como que se te había cortado porque no te escuchábamos. ¿Y la presentación se ve? No, no se ve No, más ahora nada. no. Quedaste un buen día. Toqué algo, perdón, toqué algo y se fue todo. Ya la voy a abrir otra vez. O se te cortó en el buen día. No, que estoy con la mano en el mouse y por ahí, viste, uno ya empieza a temblar un poquito y, y se fue el... No, claro. Esperen. Ya les pongo la presentación otra vez. Bueno, lo que les decía, si me están escuchando antes que venga la presentación, es que es fundamental que ustedes conozcan el tiempo y las etapas ¿eh? Del parto eh, para saber cuándo tienen que actuar. A veces los partos distóxicos, a veces uno no sabe o hay personas que no conocen las diferentes etapas del parto y lo que hacen, ¿no es cierto?, es intervenir antes del tiempo y son ellos, ¿no es cierto?, los que están provocando el parto distóxico. Uno tiene que respetar cada una de las etapas y el tiempo que corresponde, el tiempo normal que corresponde cada una de esas etapas, de esas etapas del parto. Uno siempre recomienda no intervenir si no es necesario. No intervenir si no es necesario. Porque, como les dije, uno puede estar provocando, ¿no es cierto?, el parto distóxico. Sobre todo cuando no hay una dilatación, no hay una dilatación adecuada, uno puede estar, ¿no es cierto?, provocando, o mejor dicho, puede estar haciendo o realizando alguna maniobra para dilatar esa vulva, sobre todo, que a veces está falta de dilatación con algunas maniobras quirúrgicas que se denominan episiotomías. A veces ahí se ve la presentación. Sí, Fer. Sí, sí. Vamos a dejar el mouse tranquilo. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo. Es muy sencillo. Esto es lo que le estaba diciendo, ¿no es cierto?, de que tenemos que tener en cuenta cada una de las etapas, y a veces nosotros cuando no conocemos esto, por ejemplo, vemos que el feto viene progresando por el canal del parto y como no conocemos el tiempo,
empezamos a hacer tracción sobre ese feto, y provocamos desgarros, tanto vaginales como vulvares. Por eso uno siempre les recomienda que tengan paciencia, sobre todo a veces, y a veces les digo uno, en alguna época, algunos años, cuando era regente de una veterinaria, venían los, las, las chicas, ¿no es cierto?, con las perritas que estaban por parir y bueno, querían que el parto ocurriera, chica o chica, yo siempre digo que son las chicas las que vienen a verme, entonces que querían que el parto, ¿no es cierto?, ocurriera inmediatamente y que interviniera. No, tenemos que, en esa época no se internaban las perras, ni las gatas, ni nada, hace unos pocos años atrás nada más. Después tuvieron las internaciones. Tenemos que esperar el tiempo necesario de cada una de esas etapas para no incurrir, ¿no es cierto?, en errores. ¿Cómo definimos el parto distóxico? El término distosia proviene de la palabra griega, ¿no es cierto?, que significa dificultad, y tocos, ¿no es cierto?, que significa un parto difícil. Eso es lo que significa distosia. La distosia se puede o se da, ¿no es cierto?, en los mamíferos gestantes a término o en el momento, ¿no es cierto?, de la fase de expulsión del feto. Puede ser en la primera o en la segunda etapa, como dije, ¿no es cierto?, en la fase pasiva o en la fase activa. Lo que yo les puedo decir es que no existe algo que me diga que acá termina un parto normal y estamos comprometiendo o tenemos un parto distóxico, sino que es un conjunto de factores que se dan, ¿no es cierto?, que me llevan a mí a que ocurra ese parto distóxico. El parto distóxico ya como sí es una consecuencia muy grave para la fertilidad de la hembra, porque es muy probable que se vea comprometida, ¿no es cierto?, se vea comprometida la reproducción, la fertilidad, la fertilidad de esa hembra. Si hablamos de bovino, es muy probable que ese puerperio que ustedes saben que dura entre 45, 60 días, 70 días, se prolongue y esa hembra a lo mejor, si hablamos, no sé, estamos hablando de bovino, esa hembra no pueda ser preñada en la próxima temporada. Por supuesto también que ese parto distóxico, aparte de, y perdónenme la expresión, del manoseo que nosotros hacemos con ese parto distóxico, por la atracción que hacemos la situación, ya vamos a ver cuáles son las situaciones por las cuales nosotros podemos llegar a sacar ese ternero, hablo de ternero porque es la especie donde más, con mayor frecuencia se dan los partos distóxicos, ese manoseo o esa invasión bacteriana que hay hace, ¿no es cierto?, que ese puerperio se alargue, pero no solamente eso, sino que después de un parto distóxico puede haber, o hay casi seguro, en el 99,9% de los casos, retención placentaria, y también podemos provocar, si nosotros no tenemos los conocimientos necesarios, al hacer la extracción forzada del feto, podemos provocar un prolapso uterino. Entonces, todo eso me lleva a que esa hembra retarde o alargue ese puerperio y no pueda ser preñada en la próxima temporada. Yo me
generalmente cuando hablamos de parto distóxico, tenemos alguna hembra que tenemos un parto distóxico, nos tenemos que preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacemos ante la presencia cuando nos llaman a nosotros, cuando nos llaman a hacer un parto distóxico? ¿Qué podemos hacer? A veces lo que se debe hacer no se puede, por las características que tiene el parto, porque va a depender de la experiencia que tenemos, en la experiencia que tenemos en trabajar un parto, en la preparación, en el momento que nosotros llegamos a ver ese parto, porque a veces, como puede ser un parto distóxico muy sencillo, porque ya vamos a ver que una de las causas puede ser que sea relativamente grande, el feto entonces queda en el canal del parto con la estática fetal normal, pero con una simple tracción, el feto sale, o como puede ser muy complicado, entonces tenemos que ingeniarnos y ver cómo vamos a resolver ese parto distóxico. Entonces, tengan en cuenta qué se puede hacer y tener en cuenta que a veces lo que se debe hacer no se puede hacer. Entonces, como todo veterinario, somos muy ingeniosos, tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. Otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? Va a depender, ¿no es cierto?, de las condiciones biológicas de la madre y por otro lado del feto. Cuando hablo de las condiciones biológicas, me estoy refiriendo a que a veces nosotros, cuando llegamos al campo, nos encontramos con una hembra que tiene sus constantes ya muy alteradas, puede llegar a tener temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, está en shock, y con respecto al feto, el feto ya hace bastantes horas que está en el canal del parto, y mientras más tiempo pasa, más encajado está en ese canal del parto, entonces nos podemos encontrar con que un feto o puede estar vivo, puede estar muy débil, que cuando nosotros querramos realizar una extracción forzada el feto se muera, que sería muy triste, o que directamente cuando lleguemos hasta el establecimiento el feto está muerto y puede llegar a estar enfisematoso. Para la gente que el día de mañana vaya a trabajar en el campo o haya visto, dependiendo, ¿no es cierto?, como les dije, el potrero, a veces uno se encuentra con vacas que tienen el feto de 3, 4 días, ¿no es cierto?, en el canal del parto, y ya están enfisematosos, están con un grado, ¿no es cierto?, de putrefacción. Entonces, por supuesto que las condiciones van a ser completamente diferentes. Otra pregunta que yo me haría sería, ¿cuándo se debe realizar o cuándo debemos trabajar un parto distóxico? Por supuesto, yo esto lo iba a pasar cuando veamos un práctico de esto, pero muy probable que lo hagamos el práctico presencial, porque me gusta que ustedes lo vean presencial con una maqueta, ¿no es cierto? No vamos con una vaca, ¿no es cierto?, que tenga un parto distóxico para realizarla, sería casi, nunca lo hemos hecho, pero sí en una maqueta. Nos damos el lujo de que los que trabajamos en reproducción demos este práctico. Yo creo que esa es la única facultad que lo da, porque a uno le tocó de que nunca había un parto distóxico y bueno, tuvo que desayunarse, ¿no es cierto?, en el campo tirado, tratando de resolver un parto distóxico. Entonces, ¿cuándo se debe realizar? Bueno, el parto distóxico, cuando nosotros tenemos que, ya voy a hablar un poquito más cuando veamos, por ahí les doy un práctico virtual,
tenemos que actuar rápidamente. Y lo que les puedo decir es que tienen que ser firmes ante las decisiones, firmes y concisas ante las decisiones que van a tomar. No tienen que dudar. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, que van a hacer, después de haber hecho una evaluación de esa hembra, haber hecho una evaluación del canal del parto, haber hecho una evaluación del feto, que está en el canal del parto, y ustedes toman la decisión de que ese parto, con una extracción forzada, va a nacer, ustedes tienen que hacerlo, decirlo firmemente y estar seguros de que van a nacer. Porque si ustedes no están seguros, y por ahí se les ve imposibilitado, porque no han hecho una buena anamnesis o porque no han hecho una buena exploración, una palpación del canal del parto, y el feto se les queda encajado y terminan haciendo una operación cesárea, muy probable que ante el productor o ante los empleados no sea bien visto. Entonces, ya que hablé de operación cesárea, ¿cuándo debo realizar una operación cesárea? ¿Cuándo voy a hacer una operación cesárea? Por supuesto, cuando, lo dije recién, cuando yo, después de haber hecho, ¿no es cierto?, la anamnesis, cuando haber hecho la observación, cuando haber hecho, ¿no es cierto?, la exploración y la palpación del canal del parto, vea que el grado de encajamiento es tal que el feto por una extracción forzada no va a progresar, lo que yo no voy a perder tiempo en hacer una extracción forzada y voy a hacer sí una cesárea. También, o cuando no tengo, ¿no es cierto?, los conocimientos necesarios para hacer una extracción forzada, no sé cómo se hace una extracción forzada. Más, si no sabes hacer una extracción forzada, menos vas a saber hacer una cesárea. Hay colegas que directamente van y hacen cesárea y no están perdiendo el tiempo, ¿no es cierto?, con una extracción forzada. Por supuesto que hay situaciones, yo por ejemplo recomiendo ante un parto distóxico con una presentación transversal o vertical, que no se observa nada por el canal del parto, pero meto la mano y toco o las cuatro patas o una masa de pelo, ante la premura y para sacar el feto vivo, sí, puedo llegar, ¿no es cierto?, a inclinarme por una operación cesárea. ¿Cómo y cuándo debo actuar? En el bovino generalmente se actúa donde se encuentra el animal. Esto siempre uno dice, yo trato de evitar de llevar a los corrales. Generalmente la gente del campo, ¿no es cierto?, te lleva la vaca a los corrales. Yo trato de evitar los corrales. ¿Por qué? Porque en los corrales hay mucho movimiento de animales, no en ese momento, pero sí días anteriores, siempre se hacen vacunaciones, se encierra la tropa para algo, hay mucho bosteo, hay muchos microorganismos, entonces yo en los bovinos trato de hacerlo en el potrero donde está, una vaca lechera, por ejemplo, trato de hacerlo atrás de un galpón o en el potrero también, todo depende, no en el corral de espera. Entonces son los lugares que uno prefiere. Si hablamos de equinos, puede ser, ¿no es cierto?, dentro de un box, dentro de un galpón, siempre, ¿no es cierto?, donde haya perdón, buena luz. Digamos que cuando estamos en el potrero a veces contamos nada más con el tuquito del tractor,
o la linterna, ¿no es cierto?, del teléfono. Pero bueno, esos son los lugares. Tenemos que mantener siempre, ¿no es cierto?, la asepsia, la mejor asepsia posible. Y ahí fíjense que pongo, ¿qué hacer con la madre? Qué problema, ¿no? Qué problema, ¿qué hacemos con la madre? Yo le haría esta pregunta, lástima que no me puedan responder. ¿Qué es preferible? ¿Salvar la madre o salvar el ternero? O el feto, o los fetos. Si yo les digo que salvar la madre, que la idiosincrasia que hay, ¿no es cierto?, si hablamos del bovino, es que vaca que tiene, ¿no es cierto?, un parto histósico, como les dije, generalmente esa vaca va a quedar vacía para el próximo año, generalmente se la engorda y se la vende. Si va con una operación cesárea también, pero siempre se prefiere salvar la madre ante el feto. Excepto que ese feto, ¿no es cierto?, sea un feto de transferencia de embrión. ¿Por qué? Porque la madre es una receptora, o por un ternero, ¿no es cierto?, o una cría de inseminación artificial. En ese caso, invierto y trato de salvar a los fetos o al feto y no a la madre. Pero eso, por supuesto, que va a quedar a criterio del productor y la charla que ustedes tengan con el productor. ¿Cuáles son los objetivos que yo me voy a plantear para en un parto histósico? Y bueno, son muy simples los objetivos. Primero, que voy a tener que ayudar a las fuerzas naturales de dilatación. Voy a tener que ver y voy a tener... Ahora, ¿alguien abrió el micrófono? Ayudar a las fuerzas naturales de dilatación. A veces esas fuerzas están paralizadas, o yo las paralizo, ¿no es cierto?, para poder acomodar el feto, ¿no es cierto?, en el canal del parto, y luego tengo que reactivar esas fuerzas, ¿no es cierto?, para que el feto pueda nacer. Por supuesto que también tengo que eliminar todos los obstáculos que permitan un nacimiento normal, un desplazamiento normal por el canal del parto. Y lo fundamental también es que tengo que evitar toda violencia o maltrato o acción brusca en ese canal del parto, porque a veces si ustedes colocan un forceps o colocan alguna muleta o colocan algún gancho o colocan alguna cadena para extracción fetal, pueden estar, ¿no es cierto?, tomando parte del endometrio o de la vagina, y cuando hacen la extracción forzada hacen, ¿no es cierto?, provocan un desgarro de las partes que han quedado, ¿no es cierto?, que han quedado entre la parte que han sujetado del feto y el endometrio o la vagina. Tengan en cuenta que como último recurso en un feto vivo, cuando ustedes hacen una buena exploración de ese canal del parto, se encuentran ante un feto vivo, y observan de que ese feto por tracción forzada no va a nacer, tienen como último recurso la operación cesárea. ¿Sí? O sea que el objetivo principal del tratamiento de un parto distóxico es obtener un feto en buenas condiciones para que pueda sobrevivir y pueda llevar una vida normal extrauterina.
Bueno, la etiología de la distosia es multifactorial. Hay tanto causas maternas, causas fetales, de los dos, y yo les podría agregar ahí causas también, ¿no es cierto?, de manejo, o provocadas por el hombre. Y no siempre, como pongo en la transparencia, no siempre tiene una derivación simple o única, sino que es muy complejo. Vuelvo a decir que se tienen que tener los conocimientos necesarios para prevenir, y esto es algo de manejo de cualquier especie, para prevenir los que son los partos distóxicos. Si se conocen o si nosotros conocemos o identificamos las causas que pueden llegar a provocar un parto distóxico, podemos llegar, ¿no es cierto?, a evitarla, ya que si charlamos con el productor, podemos llegar a tomar alguna acción. Por ejemplo, y les doy algo que a uno le ha pasado, a veces ha inseminado vaquillonas con toros que no son vaquilloneros, porque le pasaron mal la pajuela y los fetos eran demasiado grandes. Entonces se optó por hacer un parto inducido después de los 8 meses. ¿Sí? Entonces no se dejaban que el feto o la madre llegara al término de esa gestación, sino que a través de una dexametasona se les provocaba el parto prematuramente. Entonces evitábamos los partos distóxicos, ¿sí? Con buen éxito. Son técnicas que se pueden llegar a realizar. Entonces, como les decía, si nosotros identificamos la causa y sabemos, podemos llegar a evitar, ¿no es cierto?, un parto distóxico. Antes de entrar con la causa, si ustedes hacen una muy buena evaluación de esa hembra, previo al servicio, miden, por ejemplo, el área pélvica, ¿sí?, de esa vaquillona sobre todo, miden el área pélvica, van a saber si esa hembra va a ser una potencial en parto distóxico o no. Si no tiene el área pélvica adecuada, es muy probable que esa hembra pueda tener un parto distóxico. Así ustedes la inseminen con toros que dan crías chicas o que denominamos vaquilloneros, o sea, que dan son toros que dan crías chicas para vaquillonas. ¿Sí? Hablo generalmente de bovinos, pues en equinos generalmente las causas son porque el feto tiene extremidades y cuello muy largo, o tiene el cordón umbilical muy largo, 90 centímetros mide aproximadamente. Entonces son las causas que pueden provocar un parto distóxico en el equino. Pero con mayor frecuencia los partos distóxicos se dan en bovinos. En las multíparas, por ejemplo, en la cebra, en la perra, si ustedes sirven, ¿no es cierto?, una perra, por ejemplo, una caniche toy con un fila brasilero, es muy probable que eso va a ser un parto distóxico desde ya. Y ustedes saben, por ejemplo, que en el bulldog generalmente va a cesárea, nunca hay un parto natural. Son causas que uno ya sabe. Por eso hablo más que nada de bovino, y es donde uno más experiencia tiene también, por eso les quiero transmitir la experiencia que uno tiene. Bueno, como les dije, las causas pueden ser maternas y pueden ser fetales, son multifactoriales. Dentro de las causas maternas hay causas hereditarias, causas nutricionales, causas infecciosas, causas traumáticas, causas hormonales, inercia uterina, o esto podríamos poner que dentro de las hormonales están las causas de inercia uterina,
torsión uterina y gestaciones gemelares. Dentro de las causas fetales, que directamente podríamos decir que el 70-75% de las causas de distosia son causas fetales. Tenemos causas de estática fetal, o sea, cuando el feto no se ha acomodado como responde para el nacimiento, malformaciones fetales, tamaño excesivo del feto, y fetos muertos. Si tengo que hablar de causas, vamos a ir a causas hereditarias, a causas hereditarias. Los defectos hereditarios generalmente están dados por algunas hernias, hernias inguinales. Hay algo que se presenta en vaquillona que es una membrana, que es una membrana que no es otra cosa que el conducto de Müller, que se presenta como una banda de tejido conectivo ancha, que generalmente está en el orificio vaginal, del cervix, ¿sí? O sea, el orificio vaginal que da contra la vagina, ¿no es cierto?, del cervix. Por supuesto que si hablamos de hereditarios, tenemos algunas causas hereditarias provocadas por genes recesivos, como puede ser el útero doble, pueden haber hipoplasias vaginales también, hipoplasia vaginal, hipoplasias vulvares, hipoplasias uterinas. Puede haber también algún que es provocada también por un gen recesivo, útero unicorne, o sea que ese sea una hembra que tenga un solo cuerno, y como también, ¿no es cierto? No vamos a decir más nada, gestaciones dobles, ¿no es cierto? Las gemelares que tengo al final de esta presentación. Por supuesto que estos, por ejemplo, cuando hablamos de útero doble, hipoplasias, eso si nosotros hacemos una buena evaluación de esa hembra, vamos a estar evitando estas causas. No así las causas nutricionales. Las deficiencias, donde hay un mal desarrollo, ¿no es cierto?, o una baja condición corporal de esa hembra al momento del parto, donde esa hembra, ¿no es cierto?, tiene baja ingestión energética, van a provocar partos distóxicos. A veces, como el feto crece en el último tercio de la gestación, y si hablamos del bovino, generalmente la vaca que gesta se manda, ¿no es cierto?, a un potrero deprimido en cuanto a alimentación, y el feto crece muy rápido en el último tercio. A veces queda, ¿no es cierto?, con poco desarrollo esa vaquillona, porque después del servicio, esa vaquillona tiene que seguir creciendo. Desde el servicio al parto tiene que aumentar 100 kilos, o sea que tiene que tener un buen desarrollo, y a veces eso no ocurre, y por supuesto que eso me lleva a que me lleva, ¿no es cierto?, a un parto distóxico. Otras veces, ¿no es cierto?, hay causas, ¿no es cierto?, de falta de calcio, hay causas, ¿no es cierto?, de vitaminas que me llevan a mí, ¿no es cierto?, de que se ve impedido las contracciones uterinas por falta de minerales y vitaminas del miometrio. Las causas infecciosas, bueno, las causas infecciosas, toda aquella infección que provoque
una alteración o una inflamación del útero gestante, puede provocar, ¿no es cierto?, desde la muerte fetal hasta inercia uterina, y hasta metritis sépticas de la gestación. Metritis son inflamaciones del útero, entonces puede provocar algunas metritis sépticas durante la gestación. Generalmente cuando hay infecciones uterinas, el útero pierde el tono y la capacidad de contraerse y relajarse, o sea, de provocar, ¿no es cierto?, los pujos o las contracciones uterinas. Y por supuesto que las infecciones uterinas, las infecciones también provocan falta de dilatación o dilataciones incompletas en el útero. A veces, como hay inflamaciones uterinas, ese útero, les podría decir así vulgarmente, que se achica y no deja espacio para que en el último tercio de gestación el feto tome la estática fetal necesaria para que pueda nacer, y queda como en los bovinos. El feto generalmente, se lo dije el otro día, se gesta laterodorsal, en una posición laterodorsal, y en el último momento se coloca dorso-dorsal. No ocurre eso, entonces tenemos un parto distóxico. Y en la yegua, que se gesta en forma supina, ventrodorsal, también puede ocurrir lo mismo. O sea que son posiciones anormales que pueden llegar a provocar parto distóxico por causas infecciosas. Cervicitis, las inflamaciones del cervix y al deslige, a veces, ¿no es cierto?, si esas, no solamente las cervicitis ocurren en el momento del parto, sino que podemos tener una cervicitis preparto, o antes, durante la gestación, y esa inflamación del cervix, ¿no es cierto?, ha provocado una fibrosis, y esa fibrosis me va a llevar a que ese cervix no se pueda dilatar como corresponde, y vamos a tener uno de los escollos, ¿no es cierto?, para que ese feto pueda nacer. Con respecto a las causas traumáticas, las causas traumáticas son más raras, no generalmente causas traumáticas, cuando, por ejemplo, en animales de compañía, puede tener algún accidente, alguna perra, alguna gata. Las gatas siempre caen paradas, pero bueno, entonces pueden haber alguna fractura a nivel de cadera, y se forma un callo óseo, ¿no es cierto?, que impide, ¿no es cierto?, el paso del feto. Por causas traumáticas en grandes animales no recuerdo, pero no sé, por ahí he leído, me acuerdo algún año, que cuando una vaquillona o una vaca ha sido servido por un toro muy pesado, ha producido alguna lesión, ¿no es cierto?, en la sínfisis púbica, con formación, ¿no es cierto?, de un callo óseo, pero no lo tengo muy claro. Con respecto a lo que son las causas hormonales, sí, por supuesto que un desequilibrio hormonal entre estrógeno y progesterona, o falta de liberación de relaxina, hace, ¿no es cierto?, que o de oxitocina también, no se liberen en forma normal, y por supuesto que va a dar como resultado una demora en el inicio, ¿no es cierto?, de la primera etapa del parto, o en la primera etapa del parto, o una inercia uterina, que es lo que tengo después de lo hormonal. Esa inercia uterina
la podemos definir como la falta de contracción, la falta de contracciones uterinas, fisiológicas normales, durante la primera o segunda etapa del parto. O sea que no hay un desplazamiento de ese feto por el útero, por ese canal del parto, y esa inercia uterina puede ser primaria o puede ser secundaria. Además, la primaria puede ser parcial, o sea que pueden haber algunas contracciones, pero se suprimen, o puede ser total, cuando directamente no hay contracciones uterinas. Generalmente la inercia uterina primaria, directamente el feto no se puede expulsar, queda en el útero, y cuando hablamos de inercia uterina parcial, se inicia la fase del parto, la fase de dilatación, la fase de acomodamiento, ubicación, pero debido, ¿no es cierto?, a que hay muy pocas contracciones, el feto no progresa. Las inercias uterinas secundarias generalmente se producen, ¿no es cierto?, generalmente por una fatiga del miometrio, o sea, puede estar dado, ¿no es cierto?, en aquella especie que tiene una camada muy grande y que la hembra es de edad avanzada, entonces tiene una fatiga, entonces los primeros fetos nacen normalmente, pero como esa hembra se va cansando, luego no hay algún feto que no avanza y compromete la vida, ¿no es cierto?, del resto que está más atrás, digamos así, del útero. Bueno, las torsiones uterinas provocan parto distóxico. ¿Por qué? Porque el útero gira sobre sí mismo. Puede ser, o es más común, ¿no es cierto?, en las yeguas, donde la yegua se acomoda, como les dije recién, la yegua, para acomodar el feto a veces se da vuelta, se echa y da vuelta de un lado para otro. Si tiene un ligamento ancho muy laxo, muy extenso, podemos llegar, ¿no es cierto?, a tener una torsión uterina una torsión uterina que gire sobre sí mismo y me provoque, por supuesto, el parto distóxico. Y con respecto a los gemelos, generalmente en las hembras que son monotocales, como la yegua y la vaca, es un trastorno por falta de contracción en los cuernos, entonces se puede llegar a provocar, ¿no es cierto?, ese parto distóxico. Bueno, esas son con respecto a las causas maternas. No sé qué más les puedo decir de causa materna. Pero les dije que más o menos el 75% de las causas de la distosia eran por causas fetales. Entonces, las distosias generadas por el feto representan el porcentaje más elevado, que ya les dije. Estas distosias tienen carácter activo cuando el feto está vivo, por supuesto, porque el feto trata de nacer, pero por alguna causa ese feto no progresa, pero puede tener un carácter pasivo cuando el feto se encuentra muerto. El feto vivo, por supuesto que participa en el progreso, porque el feto, al estar vivo, ¿no es cierto?, trata de progresar, trata de nacer,
a través de los mecanismos normales del parto. En cambio, ¿por qué? Porque el encajamiento, cuando pasa, el reflejo de Ferguson, el mismo, a veces provoca, ¿no es cierto?, en la yegua, a veces con las mismas manos puede provocar la rotura de las bolsas, del amnios o de la lantoides. Entonces, eso es forma activa. Entonces, cuando es pasivo eso no ocurre y queda, ¿no es cierto?, en el canal del parto, y así, aunque haya muchas contracciones, a veces la hembra no lo puede eliminar. Pero dentro de estas causas fetales, las que con mayor frecuencia se encuentran son las causas, ¿no es cierto?, provocadas por la estática fetal. Acuérdense que esa estática fetal significa cómo está el feto en el canal del parto, y que está dado, ¿no es cierto?, por esas tres palabritas que le dije cuando hablé de parto, que es presentación, posición y actitud. Tienen que tener en cuenta que qué es lo que es la presentación, qué es lo que es la posición y qué es la actitud. Si no tenemos una presentación longitudinal entre la relación entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre, o sea que el feto va a nacer de presentación cefálica o anterior de cabeza, o de presentación posterior. Les dije que el 90 al 95% de los casos son de presentación anterior y el resto de presentación posterior. Si el feto no viene en esa presentación, cualquier otra presentación que ocurra es patológico, me provoca un parto distóxico. La posición, acuérdense que es la relación, ¿no es cierto?, entre el dorso del feto y el dorso de la madre, o la relación entre el dorso del feto y el sacro de la madre. Cualquier otra posición que no sea dorso dorsal, como se dice normalmente, es patológica. Por ejemplo, laterodorsal. Le dije que en bovinos los fetos se gestan, ¿no es cierto?, laterodorsal, o sea, el costillar del feto con el dorso o el sacro de la madre. O sea que viene durmiendo de costado, por decirlo así, para que ustedes lo puedan entender. Si yo quiero hacer una extracción forzada con el feto laterodorsal, no van a hacer. O es peor, cuando viene ventrodorsal, o sea, el vientre del feto con el dorso de la madre, tampoco van a hacer. Tengo que rectificarlo o mutarlo. Son dos términos, son sinónimos: rectificación en obstetricia, rectificación y mutación. Tengo que rectificarlo para poder hacer la extracción forzada. Y el otro término que tienen que tener en cuenta, que es el tercero, es el de actitud. La actitud de los, o sea que es la relación no del feto con la madre, sino de las partes móviles del feto con su cuerpo, o sea que las manos o las patas, si viene de presentación posterior, y la cabeza tienen que venir en extensión. Tienen que venir en extensión. O sea que eso, eso lo tienen que tener en cuenta. Otras causas que me provocan con menor frecuencia que las causas de estática fetal son las malformaciones fetales, por ejemplo, desproporcionados, ya vamos a ver, tamaño excesivo de feto, y me falta cuando los fetos están muertos. Acá abajo, donde dice tamaño excesivo de feto, podría agregarle también fetos muertos, ¿sí?, como causas fetales. No comí. Entonces, con respecto a lo que son, bueno, acá le puse una referencia
en el momento del parto, el feto tiene que sufrir 3 aspectos fundamentales para el cambio de actitud. El avance, un movimiento de avance hacia el exterior, la extensión de la cabeza y de las extremidades torácicas o abdominales según sea la presentación, y realiza un giro fundamental en virtud del cual la posición ligeramente lateral desde el flanco derecho o izquierdo se ve acentuado. Esto es, ¿no es cierto?, lo que le estaba diciendo yo recién, de que en el último tercio, en el último día de gestación, los fetos tienen que tomar la estática fetal normal. Ahí le pongo casi en decúbito supino, recién dije supino, pero es, o sea que en la yegua, ¿no es cierto?, está con una posición ventrodorsal. Y por eso la yegua a veces se revuelca para que el feto tome la actitud dorso-dorsal. El avance del feto, por supuesto que se consigue mediante las contracciones peristálticas, desde la punta, empezamos desde la parte más craneal donde el cuerno uterino se une con las ampulas, hacia posterior, hacia la vagina, y eso primero, como les dije, durante el parto son incoordinadas y arrítmicas, y luego ya cuando llegamos en la fase activa de la fase de dilatación, eso se hacen coordinadas y bien rítmicas. Y luego cuando el feto ya está en el bien dilatado, ese cervix, esas contracciones uterinas que ya son bien coordinadas, son ayudadas también por la compresión, ¿no es cierto?, de los músculos abdominales, que esos son contraídos por el reflejo de Ferguson, o sea, por la liberación de oxitocina. A su vez, el feto no es que esté estático, o sea, que esté quieto, sino que el feto empieza a moverse para poder nacer. ¿Sí? Entonces, por eso se llama fase activa también. Bueno, con respecto a... Con respecto a la estática fetal, las actitudes anómalas, actitudes patológicas de cabeza, actitudes patológicas de cabeza, actitudes patológicas de la extremidad torácica, las actitudes patológicas de cabeza constituyen, podría decir que el 50% de los casos de parto distóxico es porque vienen con la cabeza hacia el lateral. Generalmente tengan en cuenta que la cabeza viene flexionada hacia la izquierda del feto, o sea, hacia el lado derecho de la madre, porque hacia la izquierda de la madre está el rumen, entonces, hablando de bovinos, por supuesto, en yeguas indistintamente, entonces es una de las patologías para parto distóxico, esa flexión de cabeza que más se presenta. La cabeza también puede venir flexionada hacia el esternón, o sea que en el canal del parto la región de la barbilla o la frente toca con el borde anterior de la pelvis. Entonces se pueden ver por la hendidura vulvar las dos manos, pero no se ve la cabeza. Si ustedes quieren traccionar de las dos manos sin acomodar la cabeza choca con el borde anterior de la pelvis y no va a nacer. O también la cabeza puede venir flexionada hacia dorsal. Esto no lo... hacia dorsal.
Entonces, o sea que la cabeza viene, ¿no es cierto?, flexionada hacia arriba, sobre el dorso del feto. Les puedo decir que en estos 5 años he recibido, nunca vi, me tocó, ¿no es cierto?, una presentación o una actitud de cabeza flexionada hacia dorsal. De las extremidades anteriores, torácicas, puede venir flexionada de carpo, o sea que ustedes por hendidura vulvar van a ver la cabeza que viene en extensión, o van a ver un miembro, o no van a ver ningún miembro, porque puede ser uni o bilateral. El pronóstico difiere si el carpo está flexionado por delante o por detrás, puede ser de encajamiento o no. Generalmente los pronósticos, y con una buena técnica de dilatación, ustedes pueden llegar a resolverlo. Podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, una actitud de encuentro, de flexión de encuentro, o sea que directamente la escápula está sobre la parrilla costal. Entonces, ustedes también cuando hagan la rectificación, van a tener que sacar todo el miembro hacia el canal del parto. Con respecto a las del miembro posterior, puede venir con flexión de tarso, puede venir con una flexión de tarso, o que puede ser uno bilateral también, o puede venir, ¿no es cierto?, con una actitud de cadera en flexión, que puede ser uno bilateral también. Entonces, lo único que van a ver por la hendidura vulvar va a ser la cola. Con respecto a las distocias debidas a posiciones anómalas, si el feto no gira o solo gira de modo parcial, como les dije anteriormente, para alcanzar la posición dorsal normal, el feto va a quedar, ¿no es cierto?, como ya se lo he estado, puede ser una posición lateral, derecha o izquierda, o puede ser una inferior, una posición inferior o ventral. Y con respecto a las presentaciones, estas son las más difíciles de resolver. Ya cuando hablemos un poquito de cómo se resuelven, vamos a ver que las presentaciones pueden ser vertical de dorso, presentación vertical de dorso. Acá el feto se encuentra ubicado de tal forma que por delante del canal obstétrico, en definitiva, usted es de dorso, quiere decir que el dorso del feto está contra el canal pelviano. O sea que ustedes meten la mano, y lo que meten la mano por la vulva, la vagina, y van a tocar, ¿no es cierto?, el dorso del feto, ¿sí? A diferencia de la presentación vertical de abdomen, que van a tener los 4 miembros en el canal del parto. O sea que ustedes, cuando abren los labios vulvares o meten la mano, van a contar y van a ver, espero que el ternero o el potrillo tenga, ¿no es cierto?, 4 patas, 2 manos y dos patas, van a tocar los miembros. Ahí van a tener que saber cuáles son las manos y cuáles son las patas, para poder acomodarlo. Cuando hable de eso, siempre es mejor acomodarlo para que hacer una extracción forzada de miembro de presentación posterior que anterior, porque en presentación posterior no tengo que acomodar la cabeza. Acomodando los 2 miembros posteriores, ya el feto nace. En cambio, de presentación anterior tengo que acomodar primero la cabeza. Y también el feto puede estar transversal al canal del parto, y lo mismo dorsal o abdominal, ¿sí? Es lo mismo que el anterior. Yo cuando en dorsal yo meto la mano, y luego lo que voy a tocar, ¿no es cierto?, va a ser el dorso, o voy a ver los 4 miembros sobre él. Bueno, acá hay algunos dibujitos, fíjense. Es presentación anterior, posición dorso-dorsal,
pero tenemos con una actitud en flexión de carpo o de rodilla, que está sobre el canal del parto. Lo que yo voy a ver por la vulva va a ser una mano y la cabecita, ¿sí? Esta es una flexión escapular o de hombro. Fíjense, a veces está hacia abajo, puede estar sobre la parrilla costal, es lo mismo. Y esta es una actitud, ¿no es cierto?, de miembro sobre la nuca, ¿sí? Esto, así yo haga también la tracción forzada, no nace. Tengo que acomodarlo y ponerlo como corresponde, o sea, los miembros tienen que ir por debajo de la cabeza. Van a leer a lo mejor en alguna literatura que si el canal del parto está muy bien dilatado, es una vaca grande, por ejemplo, o una yegua grande, y el tamaño del feto es bastante chico, con la tracción de la mano y el acomodamiento de la cabeza y una pequeña tracción de la cabeza, el feto nace. O sea que por ahí puede llegar a ser. Yo lo que recomiendo es que se acomode, ¿no es cierto?, el miembro que está flexionado. Profe, No puse fotos. Sí. ¿en transversal Sí. de abdomen también te tocamos los miembros? En el transversal de abdomen también, sí, también toca los miembros. Sí, bien, porque gracias. están los miembros en el canal del parto. Gracias. De miembro posterior, acá tenemos una actitud de tarso en flexión y una actitud de cadera en flexión bilateral, ¿sí? O sea que acá no tocan nada, lo único que van a ver va a ser la cola. En bovinos generalmente esto pasa desapercibido. Acá otra consecuencia es que a medida que se va encajando el feto, los pujos hacen que a veces el cordón umbilical, ¿no es cierto?, se aprisione con el borde. Me estoy adelantando, pero no puedo con mi genio. Se encaje en cualquiera de los dos, se encaje más en el canal del parto. Mientras más puja, más se encaja, el cordón umbilical empieza a presionarse con el borde anterior de la pelvis. Yo hago así, muevo el cursor así porque estoy moviendo la mano. El cordón umbilical se queda encajado, ¿no es cierto?, entre el borde anterior, se empieza a romper y el feto empieza a respirar. Y si respira acá adentro, aspira líquido y muere por asfixia. O sea, las posibilidades de vida que tiene en estos casos es muy poca. Bueno, con respecto a las posiciones, acá tenemos una posición lateral, y ahí puede ser derecho, látero, dorsal, ¿sí? Y este es el feto que viene durmiendo la siesta, porque viene ventro, dorsal, ¿sí? Todo esto, bueno, acá lo puse de una presentación posterior, ¿sí?, que es lo que más se presenta. Bueno, acá son las presentaciones. Acá tenemos una presentación dorsal, ¿sí?, presentación vertical, dorsal. Ustedes meten la mano por vulva, vagina, y van a tocar, ¿no es cierto?, toda una masa de pelo. Lo primero que hacer acá es tratar de tomar la cola o tomar la orejita para saber cómo está posicionado el feto. Acá tenemos una presentación, si fuera, bueno, una presentación transversal de dorso, también lo mismo, es transversal, ¿sí? Y este es transversal de abdomen. No tengo una foto, ¿no es cierto?, de vertical de abdomen, pero es lo mismo que esto, nomás que está vertical el feto. Los 4 miembros van a estar sobre el canal del parto. Bueno, ¿cuáles son las formas más comunes de presentarse, ¿no es cierto?, en las diferentes especies? En la yegua, la actitud anormal de cabeza y cuello, miembros muy largos, o sea, tiene, ¿no es cierto?, lo que es el cuello y los miembros son muy largos, entonces a veces
hay yeguas que son muy briosas, son muy nerviosas, no le da tiempo a que el feto pueda acomodarse en una estática normal y aparecen, ¿no es cierto?, estas malformaciones. Mejor dicho, estas problemas de distosis. En la vaca, ahí puse que la desproporción dentro de maternas fetales, les dije que la estática fetal es una de las más representativas, pero a veces, ¿no es cierto?, como pongo ahí, la desproporción materno-fetal, o sea, el canal del parto con respecto al feto, sin que sea, ya lo voy a decir más adelante, muy grande ese feto, el feto llega o puede quedar en ese canal del parto, o porque el líquido de la bolsa lantoide del amnios es escaso, entonces no me lubrica bien y el feto queda adherido, ¿no es cierto?, en el canal del parto. En la oveja, la estática fetal anormal y el número de fetos, los mellizos y los trillizos son las formas más comunes de distosia. En la cerda, la inercia uterina hasta un 40% está dado, ¿no es cierto?, por la edad de la cerda y por la cantidad de lechones que tiene que parir. Generalmente, de estática fetal, los fetos lechones pueden nacer hasta con una actitud de miembros flexionados, porque el tamaño del lechón con respecto al canal del parto es muy desproporcionado, por decirlo así. Los lechones son muy chiquitos con respecto al canal del parto, y en la perra generalmente son problemas, ¿no es cierto?, de manejo por los servicios, excepto que sean perras de la calle, ¿no es cierto?, por una desproporción de tamaño materno-fetal. O sea que se da más en razas pequeñas que en razas grandes. Y en la gata, estáticas fetales anormales también. No tengo experiencia con gatas. Con respecto a lo que son las malformaciones, generalmente son causadas por desarrollos anormales del óvulo fecundado durante el periodo embrionario y se puede atribuir a causas genéticas, infecciosas, deficiencias nutricionales o sustancias tóxicas. En la mayoría de los casos, las malformaciones son incompatibles con la vida, no llegan a un parto distóxico, pero podemos llegar a tener algunas malformaciones que se pueden encontrar, ¿no es cierto?, que me estén provocando parto distóxico. Por ejemplo, podemos tener hidropesías fetales, donde tenemos con hidrocéfalo, o sea, que son cabezones, cabeza muy grande. La cabeza puede llegar, ¿no es cierto?, a provocar una obstrucción en el cervix, cuando pasa por el cervix vulvar. Las ascitis fetales o anasarcas, calculo que eso lo habrán visto en patología. No quiero hablar mucho del hidrocéfalo, no sé si es cuando hay acumulación de líquido, ¿no es cierto?, en los ventrículos. La ascitis, acumulación de líquido seroso en la cavidad abdominal, o el anasarca a trastornos circulatorios, con acumulación de líquido por todo el cuerpo del feto, que aumenta el tamaño, ¿no es cierto?, de ese feto. Las malformaciones caracterizadas por una deformación o ausencia de las partes fetales, como es el esquistosomas reflexus, no les puedo decir que es común, pero se puede, el que se dedica a bovino el día de mañana puede llegar a encontrarse alguno, pero el humus. En el primero,
¿no es cierto? En les puedo decir que hay una fisura, no se ha unido tóraco-abdominal. Entonces ustedes cuando van a revisar esa hembra, lo que van a encontrar va a ser toda la masa pulmonar y más que nada intestinal, ¿no es cierto?, afuera, o sea, sobre el canal del parto. Y en el perosomus, es por una falta de desarrollo de las vértebras lumbares, de las vértebras sacras y de las vértebras coxígeas. O sea que es más grande en la región torácica que en la región pélvica. Son casos que se pueden presentar y que se ven en la clínica cuando uno trabaja con bovinos. Las malformaciones caracterizadas por deformaciones, ausencia de algunas partes fetales. Acá tenemos, por ejemplo, ausencias de algunas partes, ¿no es cierto?, del feto. Creo que había puesto algunos dibujitos por acá. Acá tenemos, fíjense, este es un feto, ¿no es cierto?, con un esquistosoma reflexus, o sea que hay una fisura en la parte abdominal, todo lo intestino afuera, y acá tenemos un perosomus, ¿sí? El tren posterior, ¿cierto?, la región torácica normal, pero hay falta de desarrollo de las vértebras lumbares, sacras y las primeras coxígeas, ¿sí? El tamaño del feto, los fetos demasiado grandes, por supuesto que son demasiado grandes, va a haber una desproporción con el área pélvica. Según el tamaño del feto, las causas de la distosia se pueden clasificar en relativamente grandes y absolutamente grandes. Yo les llamo relativamente grande cuando el feto es de tamaño normal, pero la cadera es chica. ¿Sí? O sea, el feto es relativamente grande. Cuando el feto es normal, es de un tamaño normal, pero por una mala evaluación de esa hembra, me encontré con que ese canal del parto es muy estrecho. Entonces el feto no puede progresar por ese canal del parto. En cambio, en los fetos absolutamente grandes, acá el feto sí es grande con respecto a la cadera. Puede ser una cadera normal, pero el feto es muy grande. Entonces ese feto no puede progresar por el canal del parto. Y luego tengo los casos de fetos que son patológicamente grandes, donde ahí sí ya por una causa patológica, puede ser por las causas que estuvimos viendo anteriormente, es grande. El feto en sí, no sé si lo puse, no. El feto en sí, en el bovino, ¿no es cierto?, puede, dependiendo de la presentación que tenga, puede estar entre 3 a 8 horas en el canal del parto, empezando la fase de expulsión del mismo. Eso es más o menos lo que puede llegar a estar, ¿no es cierto?, el feto en el canal del parto. Con respecto a los fetos muertos, el parto se debe principalmente a una náusea, defectos congénitos o traumas durante el parto, o un parto prolongado. Los fetos muertos se clasifican en dos tipos: fetos que están muertos, se han muerto recién, el feto de un feto, o mejor dicho, el parto de un feto muerto de tamaño relativamente limitado, en general es fácil, a lo mejor porque quedó, ¿no es cierto?, por ser un poquitito más grande que la cadera, no hubo expulsión, quedó en el canal del parto, como les dije anteriormente, se aprisionó el cordón umbilical y el feto murió. Entonces ese feto es una manera fácil de extraerlo.
Después pueden haber fetos que se han muerto, pero ya han pasado varios tiempos, entonces ya son fetos que están enfisematosos, o sea que ya hay acumulación de gas en el subcutáneo. Sobre todo imagínense un feto enfisematoso, que ese parto esté ocurriendo en pleno enero, mucho calor, se encuentran con una vaca, ¿no es cierto?, que no puede parir, con un feto que ustedes les pueden llegar a ver la cabeza, les pueden ver un miembro, una cabeza grande, llena de mosca, enfisematoso. Ustedes con hojita de bisturí le hacen una incisión en la piel, en el cuero, y sale todo ese líquido enfisematoso con una serosidad sanguinolenta, con un olor a lavanda. Entonces, bueno, tienen que tratar ese parto distóxico, eso es anecdótico. Eso es anecdótico. Bueno, ojo, en campos grandes donde el recorredor anda una vez por semana, se encuentra en el monte, por ahí hay una vaca que, creo que le comenté algo del otro día, se encuentran con eso, es bueno la vida del veterinario del campo. Bueno, acá pongo esto, que la distosia es una emergencia, por supuesto que ¿qué hacer ante un parto complicado? Ya creo que he hablado bastante. Lo fundamental, y esto ustedes van a decir, sí, pero cuando recién nos recibimos nos toca un parto distóxico, y bueno, pero tratemos de estar tranquilos, de utilizar todo lo que hemos visto en nuestra cursada, y tratar de resolverlo en una forma rápida. ¿Sí? Tratar de tomar las constantes del feto, saber si el feto está vivo o está muerto. Ya no sé si lo he puesto acá o lo he puesto para el práctico virtual, pero lo primero que se hace cuando uno tiene un parto distóxico es saber si el feto está vivo o está muerto, para saber las medidas que voy a tomar. ¿Cómo sé si un feto está vivo? Le puedo colocar el dedo dentro de la boca, si viene en presentación anterior, y voy a sentir, ¿no es cierto?, que el ternero va a tratar de deglutir, ¿sí? O con una hemostática le aprieto, ¿no es cierto?, el párpado, el reflejo palpebral, o si viene una mano entre las dos pezuñas, ¿no es cierto?, le aprieto con la hemostática y me retira la manito. Si ese feto, bueno, y si viene de presentación posterior, le meto el dedito en el ano, ¿sí? Y te hace, ¿no es cierto?, te aprieta el ano, ¿no es cierto?, el dedito, o si viene con alguna patita, también le hago el reflejo podal. El asunto que para los que hemos trabajado en el campo, generalmente los partos distóxicos son a la tarde. ¿Por qué? Porque esto es tras 8 horas de trabajo de parto, luego de que se han tratado de sacarlo, ¿no es cierto?, el mayordomo, el cura, el bombero, el plomero, la azafata, el alcalde, la esposa, el empleado. Siempre pongo esto porque, y no se rían, porque es cierto, generalmente en el campo tratan de resolver el parto distóxico ellos, y cuando ven que no pueden sacar el ternero, lo llaman al veterinario. Entonces llega con una vaca que está en shock, con un ternero que tiene poca vida. Entonces es fundamental que ustedes en esos establecimientos, sobre todo en establecimientos que ustedes están trabajando, que los asesoran periódicamente, le enseñen a los empleados qué es lo que tienen que hacer. Que no tienen que meter la mano, que si ven una vaca que no puede parir, lo llamen a ustedes. Y le pueden tener en la farmacia que tienen en el campo, colocarle tener algún miorrelajante, para que lo coloquen ese miorrelajante, y ese miorrelajante para las contracciones uterinas, y tienen 8 horas
para que llaman al veterinario, el veterinario tiene 8 horas para que ustedes vayan, ¿no es cierto?, y puedan resolver ese parto distóxico. O también les pueden enseñar cómo es la forma de tracción. A veces hay formas muy sencillas de parto distóxicos, que viene de presentación, o sea, una estática fetal normal, pero con una tracción como corresponde y como tiene que hacerse. Si ustedes se lo enseñan a los empleados lo pueden hacer sin llamarlo a ustedes. No es que le van a sacar el trabajo, yo siempre digo esto, no es que le van a sacar el trabajo a ustedes, sino que ustedes se van a ganar muchos asados, ¿no es cierto? Porque si ustedes le enseñan, le hacen escuela a esos empleados, ellos muy probable que después, Fernando, porque mira, este viernes hacemos un asadito, ¿por qué no te venís? Vamos con unos truquitos, vamos a tomar unos vinos, van a ganar mucho más que si no le enseñan a los empleados. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Bueno, con respecto al diagnóstico, para el diagnóstico tenemos que hacer una anamnesis, un examen físico del animal, una exploración externa, una exploración interna. En la anamnesis, en los antecedentes, tenemos que preguntar todo lo que más se nos ocurra, cuánto hace que empezó, qué es lo que vio, si es la primera vez que tiene un parto distóxico, el grado de pujos que tiene, qué pujos son violentos o no son violentos esos pujos, si recién empezó con esto o no. Son todas preguntas que uno puede llegar a ir haciendo. Ustedes tienen que hacer una exploración de lo que se ve en la vulva, qué es lo que se ve, qué parte del feto ven, si ven la cabeza, si ven un miembro, si no ven nada. Por supuesto que también tienen que tomar las constantes de la hembra, es fundamental. Y luego, cuando ustedes hacen las constantes, hacen una exploración interna. ¿A qué me refiero esto? A que en los grandes animales ustedes tienen que ver el grado de encajamiento que tiene el feto, tienen que meter la mano, si ese canal del parto está húmedo o no está húmedo. Si está seco lo van a tener que lubricar, y quiere decir que hace varias horas que ha empezado ese trabajo de parto, o sea que por ahí se pueden estar dando cuenta que le están mintiendo, porque si le dijeron que recién empieza el trabajo de parto, es mentira. Ya está seco porque hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, algunas horas que ha empezado, ¿no es cierto?, ese trabajo de parto. No voy a terminar. Con respecto a la resolución, de... Sí. ¿Escucho? Ahí que decía de lubricar y eso, ¿con qué se lubrica? Generalmente se lubrica, no va a usar aceite quemado, por las dudas. Se lubrica con jabón federal, jabón blanco. No, te digo porque a veces le colocan aceite quemado al tractor, ¿no es cierto?, que le han cambiado justo el aceite al tractor y le meten aceite quemado. Jabón blanco, puede ser con vaselina, si lo hace vos, ¿no es cierto?, pues vaselina, gel, y a medida que vas colocando esa aceite lubricado, es bueno que uno también le coloque, y a medida que uno va, no me ven porque si no se reirían de mí, a medida que uno va metiendo la mano entre el feto y el canal del parto, va viendo el grado de encajamiento, y ustedes van a hacer el diagnóstico para ver si ese feto va a poder nacer por tracción forzada o no. Previamente a esto, bueno, acá lo tengo, anestesia, bueno, lo voy a hablar. Previamente a esto, ustedes le pueden colocar un tocolítico, un miorelajante, como les dije recién, para que parara las contracciones, que no en todas las veces se hace, porque a veces son casos muy sencillos. Por ejemplo, una flexión en esternal, ustedes cuando la vaca deja de pujar, ustedes pueden meter la mano, levantar la cabecita, y cuando viene el pujo, directamente el pujo, ¿no es cierto?, de la vaca le lleva la cabeza hacia el canal del parto. Entonces, en esos casos, a veces no hace falta colocarle un medio relajante ni hacer una epidural. A veces
hacemos epidurales, ¿no es cierto?, para parar las contracciones uterinas y dejamos todo el canal del parto tranquilo, para que nosotros podamos acomodar el feto. ¿Por qué? Porque si nosotros no paramos las contracciones, por ahí estamos tratando, ¿no es cierto?, una distosia con una flexión de carpo o de escápula, y cuando ya tenemos el miembro hacia el canal del parto, me viene la contracción, me aprisiona, la mano dentro del canal del parto, y tengo que soltar y después volver a empezar. Para que no ocurra eso, tengo que parar las contracciones uterinas. ¿Con qué? Con algún tococolítico, un miorrelajante, o con una epidural, ¿sí? Entonces, a eso me refiero en las indicaciones, en las indicaciones de la anestesia. Bueno, con respecto, también tengo que tener el instrumental obstétrico para hacer la extracción forzada, o para hacer una cesárea. Y ¿cómo lo voy a resolver? Ya les dije, a través de una rectificación o mutación, de acuerdo a lo que corresponda. Luego, una extracción forzada. Si el feto está muerto, puedo hacer una fetotomía. O sea, ya voy a hablar un poquito de fetotomía, no sé si hoy tengo tiempo, pero voy a hablar de fetotomía. La fetotomía es trozar el feto en el canal del parto, parcial o total, y como último recurso, si el feto está vivo, hacer una operación cesárea. Bueno, con respecto a la anestesia ya hablé. En la vaca y en la yegua, la extracción está indicada cuando el feto, en presentación longitudinal de actitudes normales, no puede ser expulsado por la simple fuerza de contracciones, y además no es demasiado grande. La anestesia epidural en la vaca y en la yegua es uno de los medios más útiles para ayudar, ya hablé de eso, con esto para las contracciones. Esa epidural no interfiere luego en la involución uterina, no interfiere en la retención placentaria, o sea que no tenemos que tener, aparte no tenemos que tener miedo a hacer una epidural baja, la cosa que no se me caiga, ¿no es cierto?, la hembra. Yo por ahí cuando puse dónde se hace, nunca en una vaca traten de hacer, ¿no es cierto?, un parto distóxico dentro de la manga, porque se les puede caer la vaca dentro de la manga, ¿no es cierto?, y después les va a costar para sacarla. El instrumental obstétrico, estas son, si ven el cursor, estas son muletas, se llaman muletas de Kuhn, un tío alemán, sirven, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, como uno tiene el brazo medio corto, con la muleta de Kuhn puede mantener el feto dentro, en la profundidad del canal del parto, y con la mano derecha, por ejemplo, tratar de acomodar alguna flexión de cabeza o flexión, ¿no es cierto?, flexión de carpo o de tarso, o si estamos corrigiendo alguna presentación transversal o longitudinal. Estas son cadenas obstétricas, no solamente cadenas, estas cadenas lo que tienen, ya cuando hagamos el práctico presencial van a ver, tienen varios eslabones, son para fijar las partes que se ven por la hendidura vulvar, siempre se fija. Una vez que nosotros fijamos lo que nosotros vemos, introducimos todo el feto en el canal del parto, para poder trabajarlo. Estos son ganchos, ganchos orbitarios. Generalmente esto se trata, ¿no es cierto?, con esto cuando el feto está muerto, para hacer una fetotomía. Bueno, acá tenemos algunos instrumentales que ustedes conocen, por si tenemos que hacer alguna cesárea. Bueno, y acá no se alcanza a ver bien, pero este es un extractor fetal. A veces nos encontramos que no tenemos personal que nos ayude, entonces con este extractor fetal nosotros podemos extraer de una forma fisiológica el feto. Con respecto a la rectificación o la mutación se define como la operación mediante la cual
volvemos ese feto a una estática normal, a una estática normal. O sea, una presentación, una posición normal, a través, ¿no es cierto?, de una propulsión, una rotación, una eversión, una extensión, según corresponda, según corresponda. La propulsión consiste, ¿no es cierto?, en empujar el feto hacia el interior del canal del parto, para dar mayor espacio, para corregir, ¿no es cierto?, como le dije anteriormente, tanto alguna de las estáticas fetales que pueda estar alterando, ¿no es cierto?, el progreso del feto por el canal. Entonces, lo que nosotros podemos hacer con la mano, uno trabaja mucho con la mano, yo creo que el mejor instrumental que tenemos es la mano, los dedos. Siempre, ojo, siempre observen primero y luego palpen o trabajen con la mano. Nunca vayan a meter primero mano porque les puede ir mal en la vida. Bueno, entonces, con la mano yo lo que hago, con la mano o con la muleta, ¿no es cierto?, impulso el feto hacia el interior para que me dé mayor espacio, ¿no es cierto?, en ese canal del parto y poder corregir, y poder corregir lo que esté, ¿no es cierto?, alterando, ¿no es cierto?, la estática fetal. La rotación consiste en hacer girar, sobre todo cuando viene, la rotación se hace de acuerdo, para la posición, es para la posición, cuando viene en una posición anormal, que no viene en una posición dorso-dorsal, se tiene que hacer rotación, rotación, ya sea cuando viene látero-dorsal o ventro-dorsal, ¿sí? Es cuando nosotros hacemos la rotación, ¿sí? Vamos a ver si en el práctico podemos hacer la eversión. La eversión es cuando se hace girar el feto sobre su eje longitudinal, o sea, cuando viene alguna alteración patológica de la presentación, tanto en vertical como horizontal. Entonces, la eversión es cuando viene de presentación. O sea, la propulsión, digo bien, para reintroducir el feto. La rotación cuando viene en posición anómala, la eversión cuando viene en presentación anómala, y una vez que el feto yo lo he corregido en el canal del parto, hago la extensión del miembro de la cabeza para hacer la extracción forzada. Para hacer la extracción forzada. Si no tengo esa estática fetal normal, como corresponde, no puedo hacer la extracción forzada. La extracción forzada se define, yo lo podría decir, como la extracción que tengo que hacer del feto a través del canal del parto. Tiene sus reglas. Generalmente esa extracción forzada no puede superar la fuerza que pueden realizar 3 hombres, y esa extracción forzada tiene que ser de una forma alternada. Una vez fijado, ¿no es cierto?, una vez que yo he fijado los miembros, a través de cadena, a través de soga, yo tengo que hacer la extracción de los miembros en forma alternada. Primero un miembro y después otro miembro. Primero un miembro, ¿para qué? Para que la cintura pélvica, la cintura escapular, si viene de presentación anterior, entre en forma oblicua por el canal del parto, y disminuya el diámetro del mismo, no entre todo junto. Y cuando ha pasado la última costilla, que tiene que pasar la cadera, sigo haciendo también en forma alternada.
A veces, cuando lo hago alternado, tengo que hacerlo en forma de vaivén hacia la derecha y hacia la izquierda para que se vaya acomodando la cadera, ¿no es cierto?, sobre el canal del parto. Bueno, esto con respecto a la extracción forzada, todo lo que le dije, se define como el acto de retirar el feto de la madre a través del canal del parto. Yo me adelanto. Veo la hora y me pongo nervioso. En presentación anterior en animales uníparos, debe ejercer la atracción de la fuerza de 3 hombres. Generalmente la fuerza, prácticamente la fuerza son 2 hombres, y el tercero lo que hace es dilatar los labios vulvares. A veces, ¿no es cierto?, la vulva no se alcanza a dilatar y ustedes lo que hacen, ¿no es cierto?, con un bisturí, antes de que se desgarre esa vulva, hacen una episiotomía. ¿Qué es lo que es una episiotomía? Una episiotomía es una incisión longitudinal, una a la derecha o a la izquierda de la vulva, todo depende del grado de dilatación, para que se abra esa vulva y pueda nacer sin problema. Ahora, si esa extracción forzada no es posible, podemos hacer la fetotomía o la operación cesárea. Tengan en cuenta que la fetotomía puede ser parcial o total, como les dije anteriormente. A veces la hacemos parcial con un fetótomo, ya se lo voy a mostrar cuando veamos la parte práctica. Trozamos el feto, por ejemplo, en una escápula, y del otro miembro de la cabeza hacemos la extracción forzada. Y la operación cesárea, no voy a hablar de operación cesárea, porque eso lo habrán visto en las técnicas quirúrgicas. Cualquier cosa, en alguna consulta, si quieren saber algo más de operación cesárea o fetotomía, o lo vamos a ver en el práctico, se los voy a dar a conocer. Y como conclusión, siendo la distocia un carácter que determina la pérdida de cría y además los problemas que nos trae posparto, como son las retenciones de membrana fetal, los prolapsos uterinos, que afecta la fertilidad posterior porque se nos alarga ese puerperio. Conocer, prevenir, controlar todos esos factores que nosotros hemos estado viendo hasta ahora es muy importante para mejorar, ¿no es cierto?, la eficiencia reproductiva y la fertilidad de las hembras. Entonces, bueno, haciendo un resumen último, porque podría haber hablado un poquito más, lo voy a hablar cuando vea el práctico, de lo que es la distocia, se lo voy a comentar. Si tienen alguna pregunta, soy todo oído. Son las 9:59. ¿Qué resumen que hice el último? Lamentablemente, perdónenme, le hice un resumen de lo que es esto, pero bueno, tengo tiempo en el práctico de comentarle algo más. Es un tema que me gusta bastante. Bien, chicos, esto de que no te contesten, de no verlos, ponen los pocos pelos que tengo. El otro día, Gracias, profe. Muy buen teórico. Por ahora no hay consulta. Bueno, listo. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos. Cuídense. Esperemos que sigamos así. No subiendo la curva, pero que sigamos y podamos hacer las clases presenciales, por lo menos las prácticas. Las prácticas, si ustedes pueden tener las prácticas y les puedo enseñar todo esto de una forma práctica, ¿sí? Ya les voy a subir el cronograma de la semana que viene porque el martes a las 2 de la tarde tienen el práctico, que lo da Andy, en práctico virtual, muy bueno. Esta tarde le subimos o dentro de un rato le subimos la guía para que la vayan leyendo. Ojo que igual que el sistema de reproducción, le tomamos algunas preguntitas al final del práctico. Así que léanme la guía, por favor. Así no tenemos problemas después. ¿Sí? Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. Después nos Sí. va a subir alguna fuente de esto o ya hay en Evelia Sí. para leerlo. No, yo les voy a subir algo. Bueno. Les voy a subir algo de esto. Listo. Gracias, profe. Bueno, Buen fin de hasta semana. luego. Igualmente.
Fer, muy buen fin de semana. Igualmente, que se Nos diviertan. vemos, buen fin de. Fer, Un besito. ahora subo la guía con las especificaciones para la semana que viene. Bueno, Profe, disculpe, sí, ¿cómo le va? Le hago una consulta. Yo la el que martes gustes. tengo el práctico de producción equina a la tarde. No sé cómo hacer El martes por lo la tenés. falta del Este otro martes, a las 14:30. Bueno, vamos a tener que, ya vamos a ver cómo resolvemos eso. ¿Eh? ¿Quién sos? Bueno. Decime tu Escudero apellido. Yelen. Ayelen, acá Escudero. te estoy viendo. Sí, acá te estoy Escudero viendo. Yelen. Sí. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Sí, disculpa que no tengo la cámara, profe, sino que no me anda. No importa, pero ya sé quién sos, te anoto. Sí, porque nos cambiaron, porque hubo un error en Secretaría Académica y nos lo pasaron, lo tenía el lunes teóricamente y me lo pasaron. Yo tengo a mí también, el lunes tengo el práctico del año pasado, ¿no es cierto?, que se lo estoy dando a los chicos, y Sí. también me han cambiado el horario porque no se han fijado ya en superposición de horarios. Como queremos terminar esta semana con todos los prácticos, entonces Claro. han superpuesto prácticos, por eso debe ser. Pero bueno, lo tengo en cuenta, Ayelen. Bueno, muchísimas gracias, profe, que tenga buen fin de. No, Ayelen no. Sí, Ayelen, sí. Sí, a la tierra yo la... Chao, profe, buen fin de. Pero ¿por qué pones ese ¿qué es lo que es? ¿Un perro con la boca abierta va a morder? ¿Qué es lo que es eso? Sí, pero es enana, es una salchichona. Oh, por Dios. Bueno, listo. Sí, Chao, profe, Rocío. buen fin de. Que andes A bien. mí me estaría pasando lo mismo que a ella con rumiantes. También tengo práctico